Bienvenidos y bienvenidas. Si están viendo este video es porque ya concluyeron la primera actividad de aprendizaje sobre los neuromitos. A partir de las lecturas que ustedes realizaron, ya identificaron cuáles son algunos de los neuromitos que permean hoy por hoy la educación primaria, secundaria y también universitaria, y cuáles son algunas de las implicaciones que seguir al pie de la letra estos neuromitos pueden tener en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, ya sabemos lo que no es. Ahora vamos a aprender qué sí es aprendizaje, ¿de acuerdo? Y qué cosas promueven el aprendizaje. Esto a partir de los descubrimientos que se han realizado de las ciencias cognitivas, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué es el aprendizaje? Aquí podemos ver una definición muy concreta. Es un cambio relativamente permanente de los mecanismos de la conducta debido a la experiencia con los acontecimientos del medio. Entonces tenemos varios elementos acá. Por un lado, puede ser un cambio relativamente permanente. Hay ocasiones en la vida en donde aprendemos a hacer una cosa para adaptarnos, pero luego no la necesitamos más. Esto no necesariamente significa que hemos desaprendido. Vamos a ver un ejemplo. Imaginémonos que ustedes antes viajaban al trabajo en bicicleta y por alguna razón han decidido empezar el trabajo en carro. Pues bien, no es que han olvidado andar en bicicleta, simplemente han cambiado el medio de transporte por un tema de facilidad, por ejemplo. Pero el aprendizaje sigue ahí. ¿Esto qué nos dice? Que no necesariamente una persona que no realiza una conducta es porque no la sabe hacer. Pueden estar mediando otros factores. Además, debajo de esas conductas que son observables, hay una serie de mecanismos subyacentes que no podemos observar, que no son accesibles a la vista. Y vamos a hablar un poco de eso. Lo que sí es cierto es que para que haya aprendizaje, tiene que haber habido una experiencia que permitiera que ese aprendizaje se diera. Sí, hay cosas que no son aprendizaje, por ejemplo, los reflejos biológicos no son un aprendizaje, sino que son reflejos que han sido programados genéticamente, por ejemplo, el parpadeo. ¿De acuerdo? Para que haya un aprendizaje tiene que haber una experiencia. Desde una perspectiva neurocientífica podemos decir que el aprendizaje es un cambio en la receptividad de las células provocado por las conexiones neuronales que se forman, fortalecen y conectan con otras a través del uso. ¿Cuáles son las células principales que se encuentran en nuestro cerebro? Bueno, son las células gliales y las neuronas. A la izquierda ustedes pueden ver una neurona con todos sus componentes, con las dendritas, con el axón, y a la derecha pueden ver una célula glial. Resulta ser que las células gliales tienen funciones súper importantes, pero su principal función es dar soporte a las neuronas. Okay. Para iniciar con la explicación neurobiológica del aprendizaje, tenemos que entender primero el término sinapsis. Bueno, la sinapsis es un mecanismo mediante el cual se comunican las neuronas. Así, cada estímulo que es percibido por el sistema nervioso a través de nuestros sentidos, de todos los sentidos que tenemos, se convierte en un impulso eléctrico que recorrerá distintas neuronas. Y no solo eléctrico, es bioeléctrico porque también están involucradas sustancias químicas, en específico neurotransmisores. ¿De acuerdo? Aquí vamos a ver de forma muy general cómo se da esa comunicación entre neuronas. Siempre hay un espacio, cuando dos neuronas hacen contacto hay un espacio, que ese es el espacio intrasináptico, y hay una transmisión eléctrica que activa la conexión de esas neuronas, pero también química, y son esas cositas, esas vesículas son las portadoras de los neurotransmisores que llevan un mensaje, ¿de acuerdo? Para entender qué es el aprendizaje también tenemos que entender otro concepto, que es la potenciación a largo plazo. Ya sabemos que una sinapsis es la comunicación entre dos neuronas y que esa comunicación se caracteriza por
transferir información eléctrica, pero también información química, que son los neurotransmisores, que son sus mensajeros. Pero para entender qué es el aprendizaje, tenemos que entender el término potenciación a largo plazo. Vamos a leer la definición. Estos cambios son el resultado de una experiencia de comunicación neuronal repetitiva y de alta intensidad. ¿De acuerdo? En el cerebro tenemos distintas redes neuronales, pero lo que permite la potenciación a largo plazo, lo que permite el aprendizaje, es que la comunicación en esa red neuronal sea repetida y que tenga mucha intensidad. ¿De acuerdo? Eso permite, cuando hay mucha comunicación entre la red neuronal y se repasa de forma constante, permite fortalecer la sinapsis, que ya vimos lo vimos en la diapositiva pasada, ¿cierto? Y eso contribuye a que la información fluya de manera más eficiente y efectiva. Vamos a hacer un ejemplo. Imaginémonos que el aprendizaje es un lugar, un almacén, y tenemos que llevar el aprendizaje y la información a ese almacén. Ese almacén se va a llamar memoria a largo plazo, pero eso ya casi lo vamos a ver. Y resulta que al principio, cuando estamos adquiriendo ese aprendizaje, es como ir hacia ese almacén en una carretera de lastre, ¿de acuerdo? Hay con muchas piedras, el camión o el carro tiene que ir despacio porque es una carretera complicada. Pero conforme vamos repasando, vamos estudiando, vamos practicando, esa carretera de lastre se va convirtiendo en una autopista, ¿de acuerdo? A eso nos referimos con esta última frase que dice que contribuye a que la información fluya de manera más eficiente y efectiva. Cuando a partir de la experiencia del repaso constante logramos convertir esa carretera de lastre en una autopista, estamos logrando que se dé esa potenciación a largo plazo. Esa consolidación de esa autopista es el aprendizaje. De esta forma la información puede ir hacia ese centro, podemos llevar más información nueva y podemos evocarla, pero porque la vía, la red neuronal, esa carretera ha sido muy trabajada. Espero que haya sido una buena analogía para comprender el concepto de potenciación. Es decir, la potenciación es ese aprendizaje que se da porque se afianza esa carretera, esa red neuronal se hace fuerte. Imaginémonos también que el aprendizaje es como una pared, ¿de acuerdo? Al principio, cuando tenemos una pared de cemento, hay que darle varias pasadas de pintura para que el cemento desaparezca y esté solo el color que queremos con la textura que queremos. Eso es el aprendizaje y se da gracias a la potenciación a largo plazo, a ese repaso. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos que tener en cuenta sobre el aprendizaje? Bueno, primero, que no hay aprendizaje sin memoria. Cuando hemos aprendido algo es porque lo hemos memorizado, pero hay que ser muy cautelosos. No es memorizar por memorizar. Uno puede guardar información y decir, ya me la aprendí, pero en realidad eso cae en un espacio que es la memoria a corto plazo o la memoria de trabajo. Si queremos que vaya a ese almacén hipotético del cual hablamos, necesitamos hacer varias cosas, como las que ya mencionamos, como repasar. ¿De acuerdo? ¿Qué es la memoria? Es la capacidad de almacenar, elaborar y evocar información, es decir, de llevarla al almacén, de fortalecer la vía hacia ese almacén y de poder traerla cuando la necesitamos. Cuando necesitamos esa información, en una presentación, en un examen, cuando queremos recordar el nombre de una persona a la que conocimos hace unos años, ¿de acuerdo? La memoria son un conjunto de procesos, fases y sistemas de información, es decir, la memoria está en todo el cerebro y no solo hay un tipo de memoria, pero en eso creo que no vamos a poder profundizar por el tema de tiempo, ¿de acuerdo? Lo que sí es cierto y es importante que sepamos es que la memoria a largo plazo podemos decir que la memoria a largo plazo es aquella información que realmente logramos aprender, que logramos consolidar. La definición es patrón neuronal de redes específicas de neuronas que se mantienen activos a lo largo del tiempo.
Cada vez que esa red se activa, el trazo de la memoria se vuelve más fuerte. ¿Qué significa esto? Que una vez que hemos guardado la información en ese almacén y que hemos arreglado la carretera, se supone que cuando la evoquemos, esa información va a salir fácilmente. Algunas veces se hace complicado poder evocar información, por eso es importantísimo repasar, ¿de acuerdo? Y una cosa importante es que en la potenciación a largo plazo, en la construcción de aquella carretera, del fortalecimiento de esa red neuronal, hay liberación de neurotransmisores y químicos. Esa es la base que permite construir esa carretera, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver otro aspecto importante. Las memorias no se consolidan en el cerebro al menos que tengan un alto contenido emocional. Pensemos en nuestra propia historia de vida. No recordamos fácilmente información que para nosotros no significó mucho a nivel emocional. Recordamos cosas lindas como por ejemplo cuando un familiar al que amábamos mucho o al que amamos mucho, cuando éramos niños nos regalaba cosas, recordamos paseos, recordamos momentos especiales, pero también recordamos momentos difíciles, dolorosos o traumáticos. ¿Por qué es que recordamos ese tipo de cosas? Justo por el contenido emocional. Lo mismo sucede con el aprendizaje académico. Si las personas no tienen ese incentivo emocional, esas ganas, esa motivación, si la clase no promueva engancharse, es muy difícil que haya un aprendizaje. Ahora, la consolidación de información implica organizar información de forma tal que sea fácil evocarla en un momento. Es decir, para que podamos aprender también es necesario que nosotros mismos hagamos el ejercicio de hacer categorías en ese almacén del cual hablamos, que es la memoria a largo plazo. ¿De acuerdo? Pero el tema de las emociones es fundamental. ¿Cómo hacemos para que la gente se emocione lo suficiente, se entusiasme sobre un tema y que lo pueda aprender realmente? Ahora, la información a largo plazo, hay varios tipos de memoria, que ya lo dijimos, no vamos a profundizar en eso, pero para que la memoria realmente se logre consolidar, conceptos académicos, conceptos de las disciplinas que sus estudiantes están tratando de incorporar, puede tomar años. Es decir, para dominar un concepto, un tema, un proceso, puede que haga falta mucha práctica, incluso práctica de años. Y finalmente, la memoria a largo plazo, el aprendizaje, se consolida durante el sueño. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando estamos tratando de aprender algo, es decir, en realidad como parte de un estilo saludable, ¿verdad? Pero como cuando estamos queriendo aprender algo, dormir es fundamental. Porque no aprendemos cuando estamos despiertos leyendo un libro o poniendo atención en clase. Ahí estamos construyendo ese caminito, ¿verdad? Que va hacia aquel almacén. Pero cuando realmente nuestro cerebro trabaja activamente en guardar esa información que le estamos pidiendo que guarde, es en la noche, durante las horas del sueño. ¿Cómo podemos lograr consolidar ese tipo de memoria en las aulas? Hay muchas respuestas para eso, pero yo solo voy a profundizar en una. Bueno, solo voy a mencionar una y es una muy buena herramienta que ustedes a lo largo del programa de idoneidad, o tal vez eso ya lo saben, pero les va a ser de mucha utilidad. Y es la taxonomía de Bloom. Esta es una versión actualizada de la taxonomía. Pero lo que nos dice, como podemos ver en la base, están todas aquellas habilidades muy básicas: recordar, comprender. Pero cuando realmente hay un nivel de elaboración superior, es en las fases superiores, en crear, en evaluar, en analizar. Entonces, vale la pena que nosotros nos preguntemos si realmente nosotros estamos fomentando en nuestras clases esos niveles superiores. Estamos haciendo que nuestros estudiantes innoven. Estamos haciendo que ellos tengan que evaluar su propio trabajo y el de los demás, que tengan que evaluar lo que no saben, lo que no entendieron. Estamos fomentando que
nuestros estudiantes analicen información para tomar decisiones o si estamos quedándonos únicamente en el nivel más básico que es recordar. Por otra parte, también vale la pena que reflexionemos si las actividades de aprendizaje que nosotros utilizamos hoy por hoy, las actividades de evaluación, también están en ese nivel de pensamiento superior o simplemente nos quedamos en el recordar. Por ejemplo, los exámenes. ¿En qué nivel están los exámenes, por ejemplo, de conceptos? ¿Cuáles son eh, algunos principios del aprendizaje que quiero que recuerden para el día de hoy? Me disculpan porque los perros están ladrando, lo siento. Bueno, ¿cuáles son algunos principios del aprendizaje que yo quiero que ustedes se lleven de este curso? Bueno, primero, que las experiencias cambian nuestro cerebro, ¿de acuerdo? No hay una experiencia que no transforme nuestro cerebro. Que las habilidades cognitivas cambian y se desarrollan a lo largo de la vida. Hasta el último día de nuestra vida, nuestro cerebro es capaz de aprender. Bueno, a no ser de que exista una condición médica que medie, pero las personas adultos mayores todavía, por supuesto, tienen la capacidad de aprender y sus cerebros están aprendiendo. Bueno, la otra cosa es que el aprendizaje no ocurre sin emoción. El cerebro tiene disposición a aprender y hacer actividades relevantes y con propósito. Es decir, tenemos programado genéticamente como especie una, como una actitud hacia el aprendizaje. Esa curiosidad al aprendizaje es muy humana. Luego, aprender implica construir nuevas redes neuronales y recordar implica activar esas redes. La memoria se encuentra almacenada en distintas áreas del cerebro, no solo en una única parte del cerebro. Se desvanecen con el tiempo, por eso es necesario repasar. Y algo muy importante, existe capacidad limitada para procesar la información. ¿Qué quiere decir esto? Que clases magistrales muy extensas no funcionan en el sentido de que las personas primero pierden la atención y una vez que han perdido la atención pierden la capacidad para memorizar eso. Es decir, el cerebro tiene una capacidad limitada para manipular información y prepararla para mandarla a aquel almacén. ¿De acuerdo? Hay capacidad limitada. Por eso, si bien es cierto, las clases magistrales son un buen recurso, son uno de muchos recursos que podemos utilizar que pueden mantener a nuestros estudiantes activos. ¿De acuerdo? Una ventaja, por ejemplo, de los espacios virtuales como este es que ustedes, y ya se cansan de la presentación, pueden pausarla y pueden tomar un receso. Esto no es una ventaja con la que contemos en las clases presenciales. Entonces es importante que como docentes pensemos, bueno, vamos a hacer una parte de exposición por parte del profesor porque ustedes tienen muchísima experiencia que por supuesto que es fundamental para aportar en los espacios del aula, pero hay que pensar qué otros mecanismos existen para no saturar la memoria. Vamos a hablar, ya estamos aproximándonos al final de la presentación, vamos a hablar un poco de los factores que afectan el aprendizaje. Y aquí puse como los factores principales que señala Kimberly Carraway. Ella es parte de la bibliografía que adjunté en la importancia de las ciencias cognitivas al aprendizaje. Pueden encontrar el libro en ese listado. Y bueno, vamos a ir brevemente por cada uno de los aspectos. Por un lado, el sueño. Ya mencionamos el sueño anteriormente. Es indispensable que las personas duerman lo que genéticamente esta especie, la especie humana, necesita para dormir, que son entre 7 y 9 horas. Hay algunas personas que no necesitan tantas horas, pero es porque podríamos estar hablando de una mutación genética que les permite estar bien, estar saludables con menos de 5 horas, pero no es el caso de la mayoría de la gente, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa cuando una persona no duerme las horas que se recomiendan? Bueno, tiene una serie de consecuencias. Por ejemplo, evocar la información de la memoria se complica, hay muchísimas dificultades para prestar atención también.
Además, mmm, las personas que duermen muy poco tiempo tienen muchos problemas para tomar decisiones, para resolver problemas complejos y a la larga también tiene una serie de consecuencias en la salud. Creo que es importante mencionar que ya no deberíamos de hablar de forma separada de la salud física y la salud mental porque están altamente relacionadas. Entonces, personas que, por ejemplo, duermen mucho menos horas que las recomendadas pueden empezar a tener, a aumentar los niveles de ansiedad o incluso aumentar los niveles de depresión. ¿De acuerdo? Bueno, esto nos hace pensar, realmente sabemos que el sueño afecta el rendimiento académico, afecta la capacidad de resolver problemas. ¿Será que los estudiantes nuestros o incluso nosotros estamos durmiendo la cantidad de horas que permitan que se consolide el sueño, que se consolide la información que estamos aprendiendo? De hecho, cuando nosotros nos acostamos a dormir, el cerebro empieza en una actividad importantísima a través de las fases del sueño para consolidar la información. Si hace un trabajo súper importante en nuestro cerebro durante la noche, aunque no lo creamos. Bueno, por otra parte, el ejercicio. El ejercicio actualmente se está haciendo mucho énfasis en que las personas, para que tengamos bienestar, no solo para que aprendamos, debemos realizar ejercicio, pero tiene implicaciones muy interesantes en el aprendizaje. Por ejemplo, hasta hace 20 años no se sabía, bueno, se desconocía así, que cuando incluso en la edad adulta, nuestro cerebro produce nuevas neuronas. Antes se creía que nacíamos con una cantidad de neuronas que vamos perdiendo a lo largo de la vida y que no había recuperación de esas neuronas. Hoy en día, los avances científicos permiten afirmar que hay una partecita de nuestro cerebro que está produciendo constantemente neuronas. Por ejemplo, en personas que no hay neurogénesis, ¿verdad? Así se llama este nuevo nacimiento de neuronas. La falta de neurogénesis o la no producción de neuronas está asociada, por ejemplo, a la depresión, porque no permite encontrar nuevas formas de resolver problemas, no facilita el aprendizaje. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa cuando hacemos ejercicio? Que reactiva la neurogénesis. ¿De acuerdo? Eso nos permite aprender más, pero también nos permite sentirnos mejor. Además, regula los neurotransmisores de nuestro cerebro, que es lo que nos hace sentirnos contentos, lo que nos hace sentir bienestar. Cuando hay irregularidades en la cantidad de neurotransmisores en nuestro cerebro, hay presencia, por ejemplo, de depresión en el caso de ausencia de serotonina. El ejercicio permite regular la cantidad de neuronas en nuestro cerebro, ¿de acuerdo? Y las personas que realizan ejercicio, hay una correlación entre actividad física también y desempeño académico. Por otro lado, tenemos el estrés. El estrés es un problema por el que atravesamos todas las personas hoy en día por el ritmo y las exigencias de la sociedad actual, pero el estrés está altamente asociado, altos niveles de estrés están asociados con mal desempeño académico, ¿de acuerdo? Y finalmente, bueno, finalmente no, pero por otra parte, ya casi llegamos al final, tenemos el tema de la nutrición, de que por supuesto una persona que no tiene una buena nutrición, que tiene carencia de vitaminas, que tiene hambre o bien que tiene problemas de obesidad, va a tener un impacto en su rendimiento académico, va a tener un impacto en la capacidad para resolver problemas, para prestar atención y demás. Y finalmente, y lo puse porque me parece súper importante que lo tengamos en cuenta, es la satisfacción con la vida que estamos llevando. Una persona que se siente satisfecha con su vida, que siente que pertenece a algo, que está realizando una cosa que le apasiona, aún así no haga ejercicio, esté estresada, tenga mal sueño o no esté comiendo bien,
La satisfacción, sentirse pleno, es un factor protector, ¿de acuerdo? Pero cuando una persona, por ejemplo, no es que esté sola, sino que se siente sola, que se siente que no tiene nada que lo motive, se siente así de mal y tras de todo existen estos otros elementos o factores que la acompañan, altos niveles de estrés, falta de ejercicio, problemas del sueño, problemas de alimentación. Es un combo perfecto, por supuesto, para no favorecer el aprendizaje. Pero más allá de eso, es un combo perfecto para no vivir en plenitud, para no sentir satisfacción, ¿de acuerdo? Y finalmente nosotros queremos promover una formación integral. Entonces esto genera bastantes interrogantes en cómo queremos nosotros y nosotras como docentes del tecnológico, por un lado, vivir nuestras vidas porque es difícil facilitar espacios saludables si no nos sentimos bien, y por otro lado, valorar de qué forma podemos apoyar a nuestros estudiantes y podemos promover un aprendizaje óptimo y un bienestar óptimo pues en ellos y en ellas, ¿de acuerdo? Quería agregar un último punto que es la plasticidad cerebral. Eh, la capacidad de modificación del cerebro por medio de la experiencia. Y quiero que nos llevemos de este espacio que nosotros somos capaces de aprender, bueno, primero lo que queramos y de disfrutar eso que queremos aprender. Y tal vez no vamos a ser, por ejemplo, el mejor guitarrista si alguno de ustedes quiere iniciar el camino de la música en este momento, o el mejor cantante, o el mejor bailarín o bailarina, no sé. Pero nuestro cerebro tiene la capacidad de aprender cosas nuevas hasta el último día de nuestras vidas. Y les iba a poner un video, pero se los voy a juntar por si les interesa, sobre ejemplos de plasticidad cerebral. Y justamente eh, vamos a verlo un momento sobre que apoya un poco lo que vimos de los neuromitos, de que no hay cerebro emocional o racional, sino que tenemos un único cerebro que es maravilloso de forma como un todo, que las funciones del cerebro están distribuidas a lo largo del cerebro, que hay un procedimiento estándar para adquirir información y procesarla a través de los sentidos, pero que no hay tipos de inteligencia específicos, sino que tenemos gusto por algunas cosas y somos mejores en los que más nos gusta y además hay una influencia ahí de la genética. Y que tenemos la capacidad de ser personas con habilidades sociales y también buenos en la disciplina. Lo que quiero que nos llevemos el día de hoy es que esta idea de que tanto nuestros estudiantes como nosotros podemos seguir aprendiendo hasta el último momento y cómo nuestro cerebro funciona como un todo. Vamos a ver muy brevemente un ejemplo de plasticidad cerebral y después nos despediríamos. Casi no podía usar el brazo izquierdo, apenas usaba la pierna izquierda. Tenía ataques gran parte del tiempo, múltiples tipos de ataques. La vida normal se volvió imposible. Los remedios no le hacían nada y los ataques ponían en riesgo su vida. Desesperados, los padres la llevaron a ver a la neuróloga pediatra Eileen Vining. Descubrimos que todos los ataques provenían del hemisferio derecho y sabíamos que prácticamente no hay otra cosa más que el síndrome de Rasmussen que produzca ese cuadro en un niño. El síndrome de Rasmussen es un desorden degenerativo del cerebro que interrumpe la actividad eléctrica que hace que el cerebro funcione. En el hemisferio derecho de Jody se producían explosiones eléctricas diminutas. Cuando los ataques se hicieron casi constantes, perdió el control del lado izquierdo. Solo quedaba la opción de un tratamiento drástico. Sabíamos que jamás podría controlar los ataques con remedios y que ella y la familia debían considerar quitar esa mitad del cerebro. La doctora Vining recomendó una cirugía audaz llamada hemisferoctomía.
la realizaría el neurocirujano pediátrico Ben Carson. Todo el concepto de quitarle la mitad del cerebro a una persona le parece imposible a la mayoría de las personas. Los seres humanos son criaturas extraordinarias, con un cerebro increíble en términos de sus capacidades, a tal punto que podemos quitarle la mitad y sigue funcionando normalmente. El 85% de nuestro cerebro consiste en la corteza cerebral, que está dividida en 2 hemisferios, cada uno con 4 lóbulos principales. La corteza dirige muchas de nuestras funciones principales. Las áreas a ambos lados controlan el pensamiento, el movimiento y la sensación. Pero el sector derecho controla nuestro lado izquierdo y viceversa. Jody perdería casi todo el hemisferio derecho y la cavidad se llenaría de líquido encefalorraquídeo. La operación debe realizarse con gran precisión para evitar dañar las partes del cerebro que controlan las funciones vitales de Jody, tales como el latido cardíaco y la respiración. La operación fue exitosa. Lo que vemos aquí es una imagen por resonancia magnética que se tomó de Jody tras la cirugía. Y lo que nos muestra es el hecho de que le quitamos todo el hemisferio derecho. Lo que se ve aquí es de hecho un hemisferio izquierdo muy normal y todos los giros bellos de su corteza. Vemos que en el centro el hemisferio derecho que estaba allí fue reemplazado por líquidos. Pero ¿cómo podría Jody funcionar normalmente con un solo hemisferio? Se debe a una habilidad milagrosa del cerebro llamada plasticidad. Nuestro cerebro de hecho puede cambiar la forma y crear conexiones nuevas entre las neuronas o las células cerebrales para reemplazar las perdidas o dañadas. El sector izquierdo del cerebro de Jody comenzó a reconectarse casi inmediatamente. Al menos igual de bueno. Y si recuerdo bien, está más rosa que tú. A esta jovencita le extirparon la mitad del cerebro, se fue a su casa y yo diría que unos 10 días después ya caminaba. Podía moverse y salió caminando del hospital. Y eso se debe... Bueno, de acuerdo, entonces hemos visto, perdón, estoy repitiendo aquí, hemos visto cómo realmente nuestro cerebro puede seguir aprendiendo indistintamente de la edad, de las experiencias que hayamos tenido. La plasticidad cerebral nos permite modificar nuestro cerebro, nuestros distintos aprendizajes que tenemos sobre la vida en general a partir de la experiencia. Entonces, también quiero que nos llevemos la idea de que como profesores tenemos que fomentar un aprendizaje no solo académico, sino un aprendizaje integral en nuestros estudiantes, porque realmente no es posible que podamos aprender si ciertas condiciones no nos lo facilitan, y podemos aprender mucho incluso de las cosas que creemos que tal vez ya no son para nosotros. Bueno, espero que haya sido mucho provecho este espacio. Y cualquier duda, por favor, envíenme un correo. Muchísimas gracias por su atención.